Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 9 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Santiago 5, versículos 12 al 20, con el título Nuestra palabra, la oración de fe y la corrección amorosa. En el pasaje de hoy encontramos tres secciones distintas, algunos dirían que hasta cuatro, dividiendo la segunda sección en dos partes. Vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 12, donde encontramos la primera sección que habla sobre la importancia de nuestra palabra, de no hablar tan ligeramente. Dice la palabra de Dios así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago está diciendo que nosotros tenemos que ser honestos, transparentes y veraces cuando hablamos. No hay necesidad de jurar por algo o por alguien para que nuestra palabra tenga peso y para que nos crean. Tenemos que ser creíbles. Nuestra palabra tiene que tener credibilidad. No vamos a decir, oh, juro por mi madre o juro por Dios que estoy diciendo la verdad. No, siempre tenemos que decir la verdad. Tenemos que ser hombres y mujeres de nuestra palabra. Y si hacemos un voto, si hacemos una promesa, tenemos que cumplir el voto, tenemos que ser fieles a la promesa. Hermanos, decimos, ¿no? Oh, sí, voy a ir. Y no vamos. ¿Por qué mentimos? Mejor decir la verdad, decir, es que no puedo ir. Sí, voy a ir. Y no vamos. O votos más importantes, promesas que hacemos delante de Dios y delante de una congregación cuando nos casamos, el voto del matrimonio. Te seré fiel hasta la muerte. Pero pasa un año, 2 años, hay algo de nuestra pareja que no nos parece y ya estamos pidiendo el divorcio. Mentiroso, no eres un hombre de tu palabra. No cumples con tus promesas y tus votos. Así que tenemos que entender el peso y la importancia de nuestras palabras y de cumplir la palabra, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque tengamos que perder, sea dinero o sea, pues, renunciar nuestro orgullo. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Luego vemos el versículo 13, donde habla sobre el tema de la oración de fe. Dice la palabra de Dios así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, algunos ven una división aquí en los versículos 16 al 18. Déjame explicarles lo que yo veo aquí en los versículos 13 al 15. Y si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. No tenemos problemas, tenemos que llevar nuestras cargas a Dios. Claro, es necesario buscar un buen consejo de alguien, es necesario tal vez buscar un consejo legal o algo así, pero empezamos buscando el rostro de Dios, buscando su sabiduría. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Luego dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a la enfermera, llame al doctor, llame a Sharon. No, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de creer en la medicina y en la ciencia, que no debemos de acudir a un doctor. Y de hecho algunos dicen que la segunda parte de este versículo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, está hablando de creer en la medicina. Algunos interpretan aquí el aceite como una medicina, porque en esos tiempos tenían medicinas basadas en aceites para curar diferentes enfermedades. Entonces algunos aquí interpretan este versículo 14 diciendo, pues, oren y también tomen un medicamento. Ahora otros lo interpretan de una forma diferente. Dicen que el aceite aquí, la unción de aceite, representa el Espíritu Santo. Y cuando se ungía a alguien, por ejemplo, para ser rey o algo así, para un cargo muy importante, lo ungían de aceite. El aceite era un símbolo de la llenura
del Espíritu Santo. Pero, en fin, vemos aquí que dice Santiago, llame a los ancianos y que oren en fe por la persona enferma. Y por eso es que cuando estamos enfermos en la iglesia de Antioquía, compartimos nuestras peticiones de oración para que los hermanos en la iglesia puedan orar por nosotros. Lo dice en el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, otra cosa aquí. Hay una frase condicional. Y si hubiera cometido pecados, hay algunos que creen que a la raíz de toda enfermedad está un pecado oculto, no confesado, un pecado secreto. Y no es así. Aquí dice, si hubiera cometido pecados, porque sí, a veces Dios puede darnos una enfermedad para disciplinarnos y para que lo busquemos a Él de todo corazón y que volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero también puede ser que no. Y por eso aquí dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero el punto es este. Aunque la enfermedad sea causada por nuestro pecado o sea una enfermedad natural, de todos modos tenemos que buscar a Dios, porque Él es el que nos puede sanar. Sí, la medicina nos puede ayudar, pero ¿saben qué? La medicina y la ciencia pues vienen de Dios y son de Dios. Dios siempre tiene la última palabra y por eso, como cristianos, confiamos en Dios y dependemos de Él. Luego sigue en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, sigue hablando sobre el tema de la oración, pero algunos ven una diferencia en los versículos 16 al 18, diciendo que si la primera sección hablaba de la oración de los ancianos, en los versículos 16 al 18 se habla de que todo miembro de la iglesia debe de orar con fe. Y una cosa importante que vemos aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Volviendo al tema del pecado, sí, a veces a la raíz de una enfermedad está el pecado y a veces no, pero lo que sí sabemos como cristianos es la cosa más dañina, más destructiva en nuestras vidas es el pecado. Y por eso la necesidad de confesarnos nuestros pecados mutuamente y orar los unos por los otros para que seamos sanados no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oren, todos oren. Que tengan poca fe o mucha fe, oren. Porque el poder de la oración no está tanto en el que ora, sino en el que escucha nuestras oraciones. Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Bueno, sí, dicen que fue un gran profeta, pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró, él confió en Dios, confió en el poder de Dios. Así que hermanos, oremos y oremos con fe en Dios. No tanto en la eficacia de nuestras oraciones, de nuestra capacidad de orar elocuentemente y orar correctamente, sino en el poder del que escucha nuestras oraciones, en nuestro Dios. Luego la última sección. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos que ser humildes y amorosos cuando aplicamos la corrección. Si una persona se ha extraviado de alguna verdad, alguna doctrina bíblica o en su manera de vivir está cometiendo un pecado, debemos de hacerlo volver a Dios, corregirlo en amor y decirle, estás mal hermano, hermana, sabes que ese orgullo tuyo te va a destruir, no solamente a ti, sino a tu familia. Así que humíllate ante Dios, vuelve a Dios. Por eso debemos de corregir honestamente y con mucho amor y humildad a las personas para que vuelvan a Dios. Vimos 3 temas, o si no 4. Vimos la importancia de nuestra palabra. Vimos también la importancia de orar en fe y luego de corregir a nuestros hermanos en amor.
Oremos para empezar el día de hoy pidiéndole a Dios, Dios, ayúdanos a poner en práctica estas tres cosas: a hablar verazmente, a cumplir con nuestra palabra. Dios, ayúdanos a orar fervientemente en fe, confiados en ti, en tu poder. Y Dios, ayúdanos a corregir a nuestros hermanos en amor, para tu gloria y para el bien de nuestros hermanos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.